Para los estudios de cohorte, y aquí iniciamos con las medidas de asociación, podemos calcular o podemos obtener el riesgo relativo de dos formas. Una que le denominamos razón de riesgos, le voy a poner también RR, pero es razón de riesgos, y otra que le denominamos razón de tasas. Si recordamos el video en donde vimos el cálculo de la incidencia, observamos que teníamos una que le llamamos incidencia acumulada y otra que le denominamos tasa de incidencia. Para cada una de estas medidas podemos sacar una medida de asociación. En el caso de incidencia acumulada sacamos lo que le denominamos razón de riesgos. Y cuando tenemos tasas de incidencia, determinamos o calculamos la razón de tasas. Lo más habitual que ustedes van a manejar es en este momento la razón de riesgos. Por lo tanto, es la que vamos a ver. Aquí me dice incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos. Tengo dos grupos, uno que está expuesto y otro que no está expuesto. Y lo que me va a dar esta medida de asociación es cuanto más probable es que ocurra el suceso en el grupo de expuestos con respecto al grupo de no expuestos. Tengo dos grupos que estoy comparando. No quiero que se vayan a confundir con el casos y controles. El nombre lo dice. Casos quiere decir que tengo personas enfermas y personas no enfermas. En este caso tengo dos grupos, pero son de exposición. Expuestos versus no expuestos. Cuando calculo, más adelante vamos a hacer esos cálculos, cuando calculo esta razón de riesgos y obtengo un valor menor a 1, determinamos que es un factor protector. Cuando es igual el grupo de expuestos y no expuestos, no existe relación causal, por lo tanto determinamos que es igual a 1. Y cuando es mayor a 1 determinamos que es factor de riesgo. En el ejemplo nos va a quedar mucho más claro. Ahora vamos a hablar sobre riesgo absoluto. Aquí hago una sustracción. Calculo primero mi incidencia. ¿Cómo calculo la incidencia? Ya dijimos. Número de casos nuevos entre las personas en riesgo. Y mi incidencia en no expuestos, otra vez. Número de casos nuevos entre las personas en riesgo. Pero les tengo que poner un apellido. El apellido es quién está expuesto. Estoy determinando esto con base en el factor que estoy estudiando. Y el no expuesto. También hacemos lo mismo. ¿Quién no está expuesto a ese factor que estoy estudiando? Y aquí simplemente es una resta donde me va a decir cuántos casos hay más en un grupo que en el otro. Y aquí me interesa cuántos expuestos tienen el caso más que los no expuestos, ¿de acuerdo? Más adelante veremos un ejemplo de eso. Para los estudios de casos y controles, no puedo obtener una razón de riesgos, pero puedo obtener una razón denominada razón de posibilidad. No es una probabilidad, es una posibilidad. Lamentablemente en español no tenemos ese término, pero esto, matemáticamente hablando, no es una probabilidad, sino es una posibilidad. Y tenemos diferentes nombres: razón de momios, que es la más común, razón de productos cruzados o razón de desventaja. ¿De acuerdo? Y mide cuánto más frecuente es la enfermedad en el grupo de los expuestos con respecto a los no expuestos. Pero recordemos que aquí tenemos dos grupos. Mi grupo es el enfermo versus el control, que es el no enfermo. ¿Y qué tan fuerte es el factor de riesgo? Es lo que me va a determinar. Aquí está la formulita, pero no quiero que se aprendan la fórmula así de memoria, porque a veces si nos cambian la tabla de 2×2, a veces nos cuesta trabajo calcular. Ahorita que veamos el ejemplo, veremos cómo se calcula esto y cómo lo razonamos mejor para tener y nosotros derivar la fórmula. Cuando tengo una razón de riesgos menor a 1, también digo que es factor protector. Una OR igual a 1 no es factor ni de riesgo ni de protección. Y un OR mayor a 1 determinamos que es un factor de riesgo.